Hola, soy Constanza Barca y yo les voy a hacer la retroalimentación de los textos 2 y 4 del simulacro de lenguaje. En primer lugar, ustedes tenían este texto que se llamaba Formas para mejorar tu pastel de caja. Para responder las preguntas, primero tenían, por supuesto, que leer el texto con mucha atención. Luego tenían que dirigirse a las preguntas y la primera nos decía, ¿para qué se sugieren formas de mejorar un pastel de caja? En este caso, la habilidad que tenían que desarrollar era la de localizar. Cuando se pregunta ¿para qué?, ustedes pueden de inmediato saber que tienen que volver al texto para saber cuál era el propósito de que se mencionara esa información. Entonces debían localizar la información. En este caso, la respuesta correcta era la C, para que el pastel parezca hecho por una repostera profesional. Luego teníamos la pregunta 8 que dice, de acuerdo al texto, ¿cuál de las siguientes informaciones es verdadera? Acá también tenían que localizar la información y la pista que se nos daba en la pregunta para saber que esta era la habilidad que había que desarrollar, es que se nos pregunta particularmente de acuerdo al texto. Entonces ahí sabemos que tenemos que localizar la información, que extraer la información de manera explícita del texto. En este caso la respuesta eran, los pasteles en caja necesitan agua como líquido principal. ¿Cómo comprobamos esto? Pues volvemos al texto y aquí en el párrafo 3 sale explícito. Los pasteles de caja necesitan agua como el líquido principal. Entonces, extrayendo esto, localizamos la información y nuestra respuesta es correcta. Luego teníamos la pregunta 9, en la que se nos preguntaba ¿a qué tipo de texto corresponde el texto número 2? En este caso no debían localizar información, sino que tenían que hacer algo un poco más complejo, que es interpretar la información. Entonces, para poder interpretar esa información, cuando nos preguntan a qué tipo de texto corresponde lo que leímos, nosotros tenemos que fijarnos en la estructura del texto y en el propósito del texto. En este caso, la respuesta era expositivo. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Bueno, ustedes tienen que conocer los tipos de texto para que con esa información previa que ustedes tengan puedan primero reconocer el texto y así inferir e interpretar qué tipo de texto es. Porque esa información no va a estar explícita en el texto, ya que corresponde a su estructura. Luego, la pregunta número 10 era, ¿para qué el autor del texto sugiere añadir complementos? En este caso, al igual que en la pregunta 7, que se nos pregunta ¿para qué se hace tal cosa?, ustedes tenían que localizar información. Entonces debían volver al texto y en este caso la respuesta estaba en el párrafo número 5, donde dice añade complementos. De aquí sale explícitamente para qué. Para hacer un pastel de caja diferente, agrega mezcla de chispas de chocolate, coco rallado, crema de cacahuate, nueces, galletas trituradas. Le va a dar un toque diferente al pastel y creará un pastel casero y único. Entonces ahí está la respuesta de manera explícita de para qué se nos señala que tenemos que añadir complementos. Entonces ustedes deberían volver al texto y luego escribirlo en la respuesta número 10, o sea, en la pregunta número 10. Así. En el caso de la pregunta número 11 que decía, ¿cuánta mantequilla se debe agregar al pastel de caja? Se nos pregunta cuánta, o sea, una cantidad exacta. Por lo tanto, tenemos que volver al texto y en el párrafo 2 dice, usa mantequilla en lugar de aceite. Reemplaza la cantidad sugerida de aceite con una cantidad igual de mantequilla. Entonces aquí la respuesta iba a ser la cantidad igual del aceite. Luego tenemos el texto 4 que se llama cliché. Primero, obviamente, debían leer el texto y luego debían responder las siguientes preguntas. Primero, ¿por qué el texto se llama cliché? Cuando a ustedes les pregunten por qué y sea una pregunta abierta de desarrollo, generalmente se les va a pedir que ustedes argumenten. Y para argumentar van a tener que reflexionar. Entonces, para saber por qué el texto se llama cliché, lo primero que tenemos que tener claro es el significado de la palabra cliché. Entonces, ¿qué significa cliché? Si ustedes no lo sabían,
deberían haberlo buscado porque tenían la oportunidad, pero un cliché es algo que es muy repetitivo, es un lugar común, algo que es usado hasta el cansancio en la literatura o en la vida. Por ejemplo, en las teleseries que, no sé, los protagonistas que se odian se queden juntos, eso es un cliché, es algo que es muy reiterativo. Entonces, teniendo eso en claro, ustedes cuando leyeran el texto iban a poder hacer la conexión entre lo que se dice en el texto y el título del texto, porque recuerden que el título siempre nos va a dar una pista sobre lo que se va a tratar el texto, ya que tiene que condensar aquellas ideas principales de lo que estamos leyendo. Entonces este texto decía, chica conoce a chico pálido y misterioso en el cementerio general. Es de noche y el chico expele un extraño olor a flores muertas. Sin motivo aparente, él le aconseja que aproveche la vida, que nunca se sabe lo que puede pasar. Salen del cementerio y comenta lo cambiadas que están las calles de Santiago. Ella sonríe. Se besan. Van a la casa de la chica y rompen 3 tablas de la cama. Al día siguiente, ella despierta y, con terror, descubre la cruda verdad. Él está vivo y quiere huevos con tomate. Cuando nosotros leemos al principio el texto cliché, siempre tenemos que intentar hacer predicciones de lectura. Entonces, al leer el título, siempre tenemos que pensar, ¿por qué el texto se llamará de esta manera? En este caso, ustedes tendrían que haber pensado, ¿por qué el texto se llamará cliché? Luego deberían haber leído el texto e ir fijándose en qué se está narrando. Por ejemplo, chica conoce a chico pálido y misterioso en el cementerio general. Aquí ya podemos hacer algunos tipos de inferencias o deducir ciertas cosas, conectando cementerio general, pálido y misterioso, podríamos pensar que se trata de un fantasma. Luego dice, es de noche y el chico expela un extraño olor a flores muertas, que sea de noche, la palabra muerte, el extraño olor, parecieran confirmar la teoría anterior de que hay un fantasma. Luego dice, sin motivo aparente, él le aconseja que aproveche la vida. Al decir que aproveche la vida, seguimos haciendo conexiones entre cementerio, fantasma, noche, muerte, aprovechar la vida. Salen del cementerio y comentan lo cambiadas que están las calles en Santiago. Ella sonríe, se besan, van a la casa de la chica y rompen 3 tablas de la cama. Al día siguiente ella despierta y con terror, aquí tenemos la palabra terror, que también se podría conectar a lo anterior, y ella descubre la cruda verdad. Él está vivo y quiere huevos con tomate. Todo lo anterior pareciera ser un cliché, algo repetitivo, una forma hecha, algo que se ha usado mucho en las historias de terror, ya que tenemos el cementerio general, las flores muertas, el chico pálido, el misterio, chico conoce a chica. Entonces, esos son como lugares comunes en la literatura, son clichés de la literatura. Por eso el texto se llama cliché. Pero al final pareciera que no es tan cliché, ya que tenemos esta sorpresa de que él no es un fantasma, sino que está vivo. Y eso es lo que le causa terror a la mujer. Este tipo de texto es un microcuento. Es importante saber qué tipo de texto estamos leyendo, ya que, por ejemplo, el saber que esto es un microcuento, es un cuento corto, nos ayuda a entender el por qué el final es sorpresivo, ya que en los microcuentos el final siempre va a ser algo que no nos esperemos, ¿ya? Pero entonces, en la pregunta número 21, ¿por qué el texto se llama cliché? Ustedes debían, primero, saber qué significa cliché e ir identificando los clichés a lo largo del microcuento, para luego poder justificar. Entonces, esta pregunta la debían haber respondido de la siguiente manera. Por ejemplo, el texto se llama cliché, siempre hay que responder con las palabras que nos dieron en la pregunta. ¿Por qué el texto se llama cliché? El texto se llama cliché porque, de ahí ustedes ponen, porque intenta ser la típica historia de terror en la que se presenta un escenario de misterio, de tensión, y pueden poner ejemplos del texto en el que eso aparezca. Luego, la pregunta número 22. ¿Cuál es la intención comunicativa del autor? Ustedes, ya habiendo hecho toda la reflexión anterior, pueden responder perfectamente a esta pregunta, que era la respuesta A, sorprender, porque cambia el sentido de la historia a último momento.
Como ya les dije, eso es una característica usual del microcuento. Entonces es muy importante que ustedes sepan siempre el tipo de texto que están leyendo. Luego tenemos la pregunta número 23 que dice, de acuerdo a lo leído, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Aquí se debía localizar información. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos preguntan de acuerdo a lo leído. Entonces la respuesta va a estar explícita en el texto. Y aquí dice, la chica se asusta al ver que el chico estaba vivo. Y aquí dice, y con terror descubre la cruda verdad. Con terror, él está vivo. Está explícita. Luego dice, la pregunta número 24. ¿Qué se puede inferir de la frase? Inferir. ¿Qué nos quiere decir inferir? Que la respuesta no está textual, sino que nosotros debemos construirlo a partir de lo que entendimos y lo que está en el texto. ¿Qué se puede inferir de la frase? Ella despierta y con terror descubre la verdad. Él está vivo y quiere huevos con tomate. La respuesta correcta era la letra B. La chica no esperaba encontrarse con el chico a la mañana siguiente. ¿Cómo llegábamos a esta conclusión? Haciendo toda la reflexión anterior de que esto era un cliché. Entonces, la chica no esperaba encontrarse con el chico porque todo lo anterior indicaba que pareciera que él era un fantasma, que estaba muerto, el tema del cementerio, de que era pálido, de que era misterioso. Entonces, ella no esperaba que estuviera vivo, no esperaba encontrarse con él. Y también podemos llegar a esta respuesta leyendo la parte donde dice, y con terror descubre la cruda verdad. Entonces, que sea con terror implica que existe una sorpresa. Y que hay una sorpresa implica que ella está viviendo algo que no esperaba. ¿Qué cosa no esperaba? Encontrarse con el chico a la mañana siguiente. Y luego la última pregunta de este texto era la 25 que decía, ¿qué características presenta el protagonista de la historia? Cuando les pregunten por las características, generalmente estas se van a dar de manera textual. Entonces, lo que ustedes debían hacer era localizar la información, es decir, extraerla de manera explícita. Y en este caso dice literal que era pálido y misterioso. Entonces acá dice es pálido y misterioso. Entonces esa era la respuesta correcta. Bueno, esa ha sido la retroalimentación de los textos 2 y 4. Recuerden que pueden hacer todas sus preguntas siempre por el WhatsApp, que estamos disponibles para ayudarlos en lo que sea que ustedes necesiten. Y aunque suene reiterativo y aunque ya siempre se los digamos, recuerden que al leer un texto siempre es importante intentar ir haciendo predicciones del texto, por ejemplo, ver cómo se conecta el título con lo otro, o como les dije anteriormente, leer el título y pensar de qué se podría tratar eso que voy a leer, qué podría venir luego en la historia a medida que van leyendo. Tratar siempre de identificar la sucesión de hechos que van ocurriendo, ya sea un texto literario o un texto no literario, para así tener en nuestra cabeza de manera ordenada eh, la información general que nos está presentando el texto. También, si es que no entienden una parte del texto, volver a ella para así clarificar y resolver ciertas dudas que puedan tener en torno a las ideas del texto y así poder conectar de manera global todas las ideas, porque cuando nosotros conectamos todas las ideas del texto, podemos entender su significado global y por lo tanto también podemos entender el propósito, el por qué. Siempre pregúntense cuál podría ser la intención del autor. Y recuerden que el texto siempre nos va a dar pistas para poder responder las preguntas, ya sea que nos pidan localizar información, que nos pidan inferir información o que nos pidan reflexionar, porque en el caso de localizar la información, vamos a tener que ir y sacar la información explícita. Si nos piden inferir, vamos a tener que volver al texto, mirar la información y conectarla con nuestros conocimientos previos. Por lo tanto, el texto siempre nos va a servir. Y si nos piden reflexionar, vamos a tener que también volver al texto, mirar ciertas secciones y repensar sobre el texto y argumentar sobre aquello que estamos repensando para poder reflexionar.
Bueno, espero que estén muy bien y nos estamos viendo.